Bueno, sí sorprende, la verdad que no creo que nadie no se sienta sorprendido por lo que ha ocurrido en la elección. Primero por la pérdida de la hegemonía del PRO, un partido que viene ganando ya hace muchos años en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires, o en la gran mayoría, y hoy no ganó en ninguna. Hoy ganó algunas comunas La Libertad Avanza y otras las ganó el Frente de Santoro, y ninguna la ganó el PRO, incluso en su lugar prototípico que es Retiro, tampoco. Eso primero llama la atención y segundo que reconfigura un sistema político, eso viene avanzando. Por otro lado, creo que es muy mala con el diario del lunes, es más fácil decirlo, pero creo que la decisión de desdoblar la elección por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no fue la correcta, y esto hoy lo demostraron los resultados, y lo que tendremos que esperar después de esto es a un PRO en franca minoría y golpeado en su pago chico, como se podría decir, en función de lo que son las listas de octubre, ¿no? Estoy hablando de las nacionales y en función de lo que queda votar en el resto de las provincias. Si bien no es lo correcto nacionalizar ningún resultado, en la ciudad de Buenos Aires en particular hubo candidatos como el expresidente, no candidatos, pero digo, fuertes figuras apoyando a los candidatos como el expresidente Macri, como el actual presidente Milei, como Larreta, que fue candidato a presidente el año 23 también, etcétera. ¿Es Macri el perdedor? Es uno de los perdedores. Los dos perdedores, los dos Macri, digamos. Los dos Macri, sin ninguna duda, son dos de los perdedores. Después hay partidos tradicionales que también han perdido, por ejemplo la UCR. Hay una candidata de la UCR que no pasó el umbral electoral, eso también hay que decirlo. Y algunos ganadores, como para poner el contrasentido, me parece que Larreta hizo una patriada, hizo lo que casi ninguno, que es haber hecho un discurso de los problemas de la ciudad, y bueno, algún voto del PRO no contento con una candidata que no es del distrito, con una candidata que nunca interpeló a los porteños en los problemas de los porteños, sino que trajo un discurso de ficha limpia, que la verdad que no conmueve a nadie en la parada de ningún colectivo, ¿cierto? Entonces, bueno, me parece que ahí, con mucha inteligencia, Larreta, con lo que tenía, sacó como cuando éramos pequeños íbamos a la calecita y sacabas la sortija y seguías en una nueva vuelta. Bueno, pasó eso con Larreta. Se queda con 5 diputados Larreta, pero también hay un Santoro que me pareció demasiado triste, tal vez porque sus expectativas eran otras, pero se queda con un bloque, el peronismo, que es la primer minoría dentro de diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, de hecho, ahora también lo es, pero queda mucho mejor parado, se queda de hecho con un tercio, de 60 tiene 20, se queda con un tercio muy concreto de la legislatura, con posibilidades incluso de discutir la presidencia de esa legislatura. Veremos, falta, me parece que van a intentar que eso no ocurra, pero podría perfectamente buscarlo, más aún porque Jorge Macri, los 2 años que le quedan de mandato, va a estar en absoluta minoría, en la fuerza propia es muy menor. Uno entiende que va a ir en un esquema de alianza subsumido a La Libertad Avanza. Habrá que ver si negocia incluso con ellos la presidencia de la legislatura para no dársela al peronismo en la ciudad de Buenos Aires. A mí no me extrañaría que pase algo similar a eso. Es una disyuntiva, ¿no? Y es bastante embromada esa. Porque también habilita una primera situación de alianza, como que puede obligar a que eso caiga como cascada en provincia de Buenos Aires u otro lugar. Seguro, de todos modos, esa discusión en la legislatura es un tema de diciembre, ¿no? Sí, sí. Posterior a octubre, yo sí creo, y en redes sociales me puse un poco irónico en relación a las estampidas en África de los animales cuando migran, y yo creo que vamos a ver una estampida muy fuerte de dirigentes del PRO hacia La Libertad Avanza. Pero fíjate que ahí aparece un condimento que ocurre con todas las elecciones adelantadas, y que por ahí los resultados no son lo que se esperaban. Caso también que pasa en la ciudad de Salta, y lo hablábamos recién con el convencional municipal, porque nosotros tenemos reforma de la Carta Orgánica Municipal, que es justamente la oposición la que va a tener mayoría, ¿no?, en la discusión de ese cambio, que ese adelantamiento también te adelanta muchas cosas de la política, más allá que en noviembre, diciembre, en el caso de nuestros convencionales, en el 2026,
recién tengan que tratar esa carta orgánica. Pero lo que pasa es que esa tirada de cartas te muestra ya una jugada con proyección. Así es, y lo que ocurrió con este desdoblamiento concretamente de la Ciudad de Buenos Aires es que adelantó la primaria que no existió porque se borraron las primarias del mapa, se adelantó la primaria de la centroderecha y la derecha hoy por hoy en términos electorales. Bueno, quedó resuelta y hay un claro ganador que es La Libertad Avanza. Y fueron muy osados. El presidente de hecho ni siquiera viajó al Vaticano, que el día de hoy fue la asunción formal de León XIV, el nuevo Papa, y bueno, no fue y elige quedarse un poco para contener la interna dentro de La Libertad Avanza, que eso también está creciendo, y en una apuesta muy fuerte. El discurso de Milei del cierre de campaña fue muy fuerte. Creo que algún dato estarían manejando y veían que era muy posible ganar, y con mucha inteligencia también polarizaron y decían: lo único que va a frenar una victoria del kirchnerismo es votar a Dorni en La Libertad Avanza y a Dorni Milei, y ahí está. Y eso efectivamente es lo que ocurrió. Y vos lo que decías de lo de Santoro, no hace una mala elección, pero como por muchas semanas, en muchas encuestas y en muchos medios de comunicación, se lo daba como el candidato con más posibilidades de ganar, lo que se dice en la teoría del frontrunner, bueno, y de golpe perdés. Cuando vos te dicen que vas a ganar y perdés, cualquier resultado que no sea ganar es el de una derrota. Aunque haya sido una muy buena elección, y en términos de reparto de bancas, el que ganó se quedó con 11 y el segundo se quedó con 10. Y el peronismo ponía en juego 8 bancas y sacó 10, o sea que además ganó 2 más. O sea, es una muy buena elección, a como viene además el peronismo en el resto de las elecciones, al menos hasta las que tuvimos en Argentina hasta ahora. Es muy interesante eso que decís, porque lo peor que te puede dar la encuesta es que vayas de ganador, porque mucha gente se relaja, total, ganamos, y resulta que después te encontrás con sorpresas de este tipo, ¿no? Sí, y La Libertad Avanza vuelve a usar una estrategia que otra vez, digamos, no me gusta, y la verdad que realmente les digo, no me gusta usar palabras que no sean en español, pero no existe la traducción en el español. Se llama underdog, es como el perro chico, digamos, el perro chico contra un perro grande, y tratan de poner al público en favor del punto y no de la banca, digamos, y vuelve a ser una estrategia ganadora. Y hubo mucha mutación y filtración de voto del PRO hacia La Libertad Avanza para que Santoro no se imponga en las elecciones también. Eso me da lugar a algo que charlamos recién con Gustavo y que me lleva a tu palabra anterior de migración. Y entonces yo le preguntaba a Gustavo, le digo, che, ¿qué migra primero, el dirigente o la gente? Bueno, aquí y no ahora, sino que viene ocurriendo, y lo empezamos a advertir incluso en el balotaje del 2023, migraron los votantes. Porque también migró la expectativa. Hoy la verdad creo yo que como fuerza política, desde el análisis lo estoy diciendo, ¿no? De las preferencias. Sí. Como fuerza política, La Libertad Avanza es el único que lleva algo de expectativa hacia los electores. Es el único que tiene eso. Y bueno, y el resto de las fuerzas políticas no están encontrando el agujero del mate, honestamente. O porque involucran discursos que no van, porque involucran discursos que no pegan, que no movilizan, y porque además parece que hay un debate aún más profundo en algunas fuerzas políticas, que no solo es un problema de nombres, sino también es un problema de discursos. Muchas fuerzas políticas hoy son una obra de teatro que no tiene público, y si eso se sigue manteniendo así, van a seguir ocurriendo los resultados que están ocurriendo. Vos sabés que hay un dato bien interesante también para saber cuál es el metamensaje de ese 20 y pico % que no fue a votar. No, más aún. El escrutinio definitivo está dando 54% de concurrencia. No, está bien, pero yo te lo digo el 20 y pico porque normalmente es el 70 que va a votar. No tomo el 100, sino tomo el histórico de presencia de votar, así que debe ser el 20 y pico % del histórico. Por eso te hago de referencia a eso. Pero igual, lo importante, ¿cuál es el metamensaje? El metamensaje es que hay una actitud ciudadana en franca caída, que lo vimos en Santa Fe, ustedes lo vieron en Salta, lo vimos
el domingo pasado en el resto de las provincias y ahora en la ciudad de Buenos Aires. Hay una actitud ciudadana que yo, la verdad que me preocupa en términos de no solo de análisis, sino también como ciudadano. La verdad que la democracia nos ha demostrado ser en todo Occidente el menos malo de los sistemas que tenemos para organizarnos las personas. Que haya ya una quita de confianza en el sistema, que es directamente, ni voy a votar, ni siquiera es que voy enojado y hago un voto bronca. Ya ni voy. Como dicen los chicos, soltaron, se soltó, este tiempo parece que se soltó un poco la democracia. Y eso es lo que nos tendría que preocupar. Entonces, muchos votos que iban a otras fuerzas políticas, que no están... El que quiere votar a Libertad Avanza fue y votó, y lo votó, de hecho. Pero el resto que no quiere votar esa fuerza política, tampoco encuentra en el resto un voto. Entonces, aquí en Ciudad de Buenos Aires, después de 3 días, hubo un sol bárbaro, un día espectacular. Cualquier programa era mejor que ir a un colegio a votar. ¿Y esto se podrá traspolar para la elección de octubre o pensás que en una elección nacional, aunque también es legislativa, no tendrá el atractivo de una ejecutiva? ¿Puede darnos una pauta a estos datos de lo que puede ser octubre? Me parece que sí, me parece que son las tendencias, hay que observarlas y se van manifestando y se van consolidando. Me cuesta pensar que tengamos una gran participación electoral en el próximo medio término. Y también hay algo muy importante, que es que esta anomia y esta falta de participación le es muy beneficiosa al gobierno, que saca provecho y gana elecciones también con eso. Entonces, recordemos que nosotros a nivel nacional vamos a tener un nuevo sistema de boleta. Algunas provincias ya usan la boleta única papel, muchas no. Y ahora sí se va a usar. Y todavía, ya estamos en mayo, mitad de mayo, no hay una gran campaña de concientización de cómo es la nueva forma de voto y demás. Y me parece que el gobierno no lo hace, creo que lo hace con toda la intención a esto y por ahora le está dando resultados. Vos sabés que estaba haciendo una comparación. Bueno, en Salta y en Buenos Aires, boleta única electrónica ha dado unos resultados rápidamente, 7:30, ya Buenos Aires, igual que Salta, tenían la elección definida, pero también hay una suerte de parecido. En Salta Capital gana Libertad Avanza con un 35%, en Buenos Aires gana con un 30%, cuando históricamente, por ejemplo, en Salta había sacado arriba del 58%. ¿Cuál es la lectura que uno hace de eso? ¿Es simplemente que estas son de medio término y que no lo tienen a Milei presidente, o hay una decaída también del voto que registró hace 2 años? No, a ver, no tenemos que comparar a Milei con el 50 y pico, 54 del balotaje, porque ahí era blanco-negro la oferta. Correcto. Lo que tenés que ver es lo que sacó Milei en la primaria y en las generales, y ahí vos ves que fue tercios. Un poquito más, un poquito menos, pero no fue muy alejado de lo que terminó sacando. Es más, en la ciudad de Buenos Aires le ha ido muy mal, excepto en el balotaje, en el 23, en las otras le fue bastante mal. En el reparto de bancas y demás no salió primero para nada. El tema es que lo que tenés que mirar es lo que está enfrente. ¿Cómo puede ser que el que saca 30 puntos se queda con la elección? Entonces te habla de la dispersión que hay, de distintas ofertas electorales, quizás de la misma fuerza política, abiertas. Ahora vos tenías hoy, por ejemplo, acá, tenías a lo que era PRO, podías tener a los Penato y a Rodríguez Larreta. Claramente están referenciados en el PRO. El peronismo tenías a Santoro, pero también podías tener a Alejandro King o el propio Abel Medina. Y hasta los propios libertarios tenían otra oferta electoral, como con Marra. Claro. O alguien muy cercano ideológicamente como el otro Santoro, Yamil Santoro, que digamos también. Recurren a la misma fuente más o menos. Toman agua de la misma fuente. Sí. Y esa dispersión tan grande hace que el que tiene el voto más intenso y el que genera más expectativa hoy cómodamente gana una elección. Bien, pero creo que al gobierno lo que más le conviene es lo que pasó en el balotaje, lo que sería justamente una polarización. De hecho, así se impuso los últimos 10 días de la campaña. La única campaña que aquí hubo en gráfica, en medios de comunicación y las declaraciones de los dirigentes era
La Libertad Avanza o que gane el kirchnerismo. Y si le querés ganar el kirchnerismo, votá La Libertad Avanza. Y la gráfica era Adorni y Milei. Punto. Y esa fue la elección. Lo cual justamente además te deja que el verdadero combate electoral estaba con el PRO y no con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo era el enemigo de referencia, pero la disputa era entre ese mismo electorado. Sí, y de hecho el kirchnerismo, con, creo yo, inteligencia, hace una campaña para no mostrarse como kirchnerismo. Cristina desaparecida por completo, tanto del cierre de listas como de la campaña. El color mutó del típico azul celeste a un verde. Y el candidato era con nombre propio y hizo todos los esfuerzos posibles para sacarse el estigma de kirchnerista de su cuerpo. Y así todo, bueno, hizo una buena elección, pero no alcanzó.